Entonces, pues vamos a entrar con este libro de Lamentaciones, ¿sí? Segundo, listo. Entonces vamos a entrar con este libro de Lamentaciones, ¿sí? Ese es lo que dice, si lo traducimos al hebreo, si lo vemos acá está en hebreo, y quiere decir Eija, ¿sí? Ya ahorita vamos a entender el qué quiere decir Eija. ¿M? Y pues antes de eso, pues vamos a ver un pequeño videíto, sí, donde vamos a encontrar esta parte, sí, esta parte donde pues Dios realmente pues, bueno, no El Dios, perdón, libro de lamentaciones. Dios, qué pena contigo, es que me activé rápido, donde vamos a ver un pequeño resumen de todo lo que habla este libro de Lamentaciones, pero pues ya después vamos a entrar a ahondar directamente en cada uno de acuerdo a lo que pues las escrituras dicen, ¿no? Vale, si vemos entonces ya nos está hablando de esta parte, ¿sí? Todo ese resumen que vimos, ¿sí? Que encontramos acerca de todo este libro, ¿listo? Igual ahorita lo vamos a repasar cuando entremos en cada uno de los capítulos, ¿listo? ¿Alguna vez, en algún momento de tu vida, alguien te ha dicho, te lo dije, te lo advertí? Sí, ese dicho que casi siempre lo dicen las mamás cuando uno se porta mal, ¿cierto? Dicen, mira, no te dije por ahí, pero sí ves, yo te lo dije, no caigas ahí en eso, ¿cierto? Ese casi siempre nos ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, María Elena. Sí, nos ha pasado seguido, ¿cierto? Y es algo que vemos en este libro que realmente también se da y esto pasa con, pues directamente acá, no directamente una persona como tal, sino que pasa directamente con el pueblo. Jeremías está escribiendo este libro para decirle a todo el pueblo, te lo dije, te lo advertí, ¿sí? Y eso realmente es lo que quiere decir este libro, ¿sí? A lo largo de todo este libro y antes de entrar al nombre, que realmente es eso, te lo advertí o cómo es posible, ¿sí? Vamos a ver un pequeño recuento de Jeremías, recordar ciertas cosas. Recordamos que Jeremías, pues, profetizó durante, ¿qué? 40 años, ¿cierto? ¿Y qué era lo que le pedía al pueblo durante esos 40 años de predicación tan intensa que él le tuvo? Pues de que hicieran techubá. Un techubá de corazón es lo mismo que hoy estamos promulgando, es lo mismo que hoy estamos guardando, ese querer arrepentimiento, ese anhelo de un día de perdón, de que Dios perdone no solo nuestras vidas, sino la vida de toda una nación. Pues eso es lo que vemos acá. Eh, Jeremías habló y dijo, conviértanse, mire lo que están haciendo, mire ese camino que van, no les va bien, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? No tuvo éxito. ¿Qué pasó? Ninguno le puso de cuidado, nadie le atendió a su llamado y pues si miramos al nivel de éxito que hoy se compara, ¿m? A nivel de congregación, muchos comparan el éxito de una iglesia con muchos miembros, más no con la calidad del miembro, ¿sí? ¿Qué quiero decir con la calidad del miembro? Es lo mismo que cuando tú tienes 1000 juguetes en una bodega y otra tienda tenga solo 100 juguetes, ¿sí? Estos que tienen 1000 juguetes en esta tienda, uno dice, pero uff, vende a cantidades, ¿cierto? Pero el problema es la calidad. Si ellos venden un juguete todo desaliñado, todo feo, todo que ya pasó como su estado bueno, ¿m? Y lo venden, pues sus clientes van a quedar insatisfechos y no van a volver. Pero ¿qué pasa con el almacén que tiene 100? Puede que sean difícil de vender debido a que son buenos, son bonitos, son duraderos, son de todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues definitivamente a veces vemos todo por números cuando realmente lo que se necesita es la calidad, ¿sí? Y esto es lo que estaba pasando o está pasando hoy en día, que se mide todo el éxito realmente de una congregación, no porque los miembros realmente guarden el ministerio, sigan a Dios, sino que realmente mm, lo que buscan es que actúen.
no importa cuántos llegaron, lo importante es tener números y números, es decir, que crezcan y crezcan y crezcan sin importar si realmente se convirtieron o no, ¿sí? Y ahí es donde venden, y ahí es donde viene muchos de los problemas a nivel congregacional, porque subes una persona que sabe tocar el piano full, pues, lo sabe tocar muy bien, pero ¿qué pasa cuando sube al estrado? Pues tiene que estar digno de la presencia del Eterno, pero si es recién llegado, no sabe qué tiene que hacer, no sabe qué tiene que cambiar, pues de lógico, mm, que al subir al estrado, pues definitivamente va a estar mal. No va a mostrar realmente lo que se tiene que mostrar, sino que va a hacer lo contrario a lo que Dios está pidiendo. ¿Sí? Y esto es lo que realmente, si nosotros lo evaluáramos hacia Jeremías conforme a lo que estaba pasando hoy en cuanto a congregación, pues, ¿qué va a pasar? Realmente diríamos que este profeta fue el peor, ¿sí? No tuvo éxito en absoluto. ¿Por qué? Porque Jeremías estuvo predicando 40 años y no tuvo sino un solo discípulo, ¿sí? Pero ¿qué pasó con este discípulo? Este discípulo perseveró en el evangelio, siguió confiando en Dios. A diferencia de nosotros, cuando vemos a una congregación, mm, puede que tenga muchos miembros, ¿sí? Puede que realmente esté haciendo lo que Dios está pidiendo, pero vamos a salir, salimos de la congregación, estamos en los días normales y preciso vemos a Julanito, a Sutanito haciendo cosas que no eran buenas ante los hijos de Dios. ¿Qué pasa en ese momento? Pues se daña la consagración, se daña el compromiso con Dios, ¿cierto? Y eso puede que pase en minutos, en segundos, una decisión pues lo cambia a uno del todo, ¿no? Y pues este discípulo que tuvo solo Jeremías se llamó, sí, se llamó Baruch, ¿sí? Del resto, todos lo desecharon, ninguno quería recibir su mensaje, incluso llegó a hablar con los reyes y ni casi la mayoría, todos lo rechazaron, todos le dijeron esto, estas palabras que usted dice son mentiras, son falsas, cuando realmente estaban diciendo las correctas y preferían creer a aquellos sacerdotes que realmente no estaban conforme a la voluntad del Eterno, ¿sí? Y por eso, pues acá vemos cómo este mensaje o todo el mensaje de Jeremías, tanto en su libro de Jeremías como en este de Lamentaciones, pues nos empieza a hablar de qué, de toda esta inspiración, de que la gente no quiere escuchar el mensaje, de que la gente prefiere pasar por juicio, de que a pesar de que son simiente como la mayoría de cristianos, sean católicos o sean protestantes, tienen la oportunidad de entrar, ¿sí? De escuchar el mensaje, pero que dicen, no, nosotros no vamos con ellos, eso no es, empiezan a ponerle el pero realmente a lo que Dios nos está pidiendo, ¿cierto? Y por eso cuando vienen ciertas cosas, Dios nos habla a nuestro corazón y nos dice, mira, por ahí no vayas, mire, eso no lo toques, mire, eso no sé qué, pero ¿qué pasa cuando hacemos caso omiso a eso? A no ser que ya nosotros sepamos, ¿cierto? Pues, ¿qué va a decir? Te lo dije, te lo advertí, te dije, mira, cambia, mm, hazte chubá, vuélvete a Dios, camina conforme a Dios y todo va a cambiar. Pero ¿qué pasó? La mayoría del pueblo, la mayoría del país, incluyendo reyes, pues también van a decir, no, nosotros no queremos nada con este Dios, nosotros somos todoterreno, nosotros todo lo podemos, pues no necesitamos de él. Imagínense lo que estaban diciendo, ¿no? Por eso es que llega Jeremías en un momento a decir, te lo dije. Te lo advertí, ¿cuánto llevo anunciando que todo esto se va a cumplir? Lo es cumplido y aún así no lo quieres mirar, te lo advierto, te lo dije, ¿sí? ¿Por qué no miras? ¿Por qué no escuchaste mi voz? ¿Por qué no escuchaste el llamado de Dios? ¿Cierto? Y pues eso trae esa lamentación que habla Jeremías, ¿sí? Y por eso este libro, pues es la respuesta a eso, a que Jeremías pues vio todo esto, todas esas profecías que el Eterno le dio, pues las vio cumplidas,
Al verlas cumplida, pues definitivamente eso que hizo que él tuviera más fe en su corazón, pero también que se llegara a lamentarse por su pueblo. ¿Por qué? Porque no era un proceso fácil. Todas las profecías que Jeremías habla hacia la casa del norte, en medio de población, en medio de todo esto, pues da es lamentaciones. Dice, ¿cómo es posible que hayan preferido adorar a estatuas, que hayan preferido a todo eso y dejar que se destruya la nación? Y pues ahí fue que se quebrantó todo, ¿no? Entonces, este libro, pues como lo estábamos viendo en el video introductorio, es un poema, ¿sí? Pero no es un poema de amor, de belleza, de felicidad, sino es un poema de lamento, de tristeza, del dolor que sintió Jeremías al ver que todas las profecías se estaban cumpliendo, pero que su pueblo estaba siendo destruido, destrozado, estaba siendo quebrado, ¿sí? Y esto, pues, es algo que a veces se nos olvida. Se nos olvida que Dios sí nos pide derechos, que sí tenemos que hacer ciertas cosas, pero tampoco como para olvidar realmente esa tristeza de ver cómo Dios está haciendo las cosas, ¿sí? Esa tristeza de ver cómo realmente todas estas profecías se hicieron, todas estas poesías se levantaron y pensar que nosotros podemos hacerlo, pues definitivamente no, imagínate tú hacer un lamento por algo que pasó después de que le advertiste, le dijiste y todo eso, pues empieza un lamento y empieza a decir, te lo dije, te lo advertí, ¿cómo es posible que no lo entiendas, no? Eso es algo que pues lo vemos acá. Vamos a ver los datos importantes de esta profecía, que recordemos el título. El título es Eija, que quiere decir ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Sí? En ese sentido de asombramiento, en ese sentido de, en ese sentido de susto de ver lo que está pasando, cómo la nación está siendo destruida y tenemos esta cara de susto, esta cara de miedo de decir ¿cómo es posible que les hablé, que les dije, que le conté todo y no quisieron escuchar? ¿Sí? Imagínate, ¿no? Llegar a este momento de decir, hija, ¿cómo? ¿Cómo es que permitieron esto? ¿Cómo es posible que dejaron que llegáramos hasta este punto, ¿no? Imagínate, ¿no? Pues eso debió ser doloroso para Jeremías tener que ver esta situación. Entonces, ¿quién lo escribe? ¿Quién lo escribe? Pues sabemos que Jeremías, ¿no? Yimayahu, es el que escribe este libro. ¿De qué se trata? Es un poema de lamento, ¿sí? De lloro, de quebranto por la destrucción de Jerusalén. Muy parecido al lloro que hace Jesucristo en el Mateo 23, si no estoy mal, que es cuando se arrodilla, que es cuando se postra y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿sí? Empieza a llorar y empieza a lamentar porque no quisieron escuchar, porque en vez de eso, pues mataron a todos los profetas, hicieron como si nada, ¿no? Y pues se cree que a nivel de libros, este libro es el libro de los lamentos o se podría decir que es el muro de los lamentos de la Biblia, ¿sí? Así como en Israel hay un muro de los lamentos, es decir, un muro donde tú vas horas, donde enfocas todas tus peticiones, donde derramas tu corazón allí, ¿cierto? Pues está ese muro de los lamentos y eso sería este libro de lamentaciones, donde nos ayuda realmente a entender todo eso que Dios nos está queriendo enseñar, ¿no? ¿En dónde se da? En Judá. Recordemos pues que Jeremías estaba hablando a la tribu de Judá y escribe para Judá, ¿no? ¿Y entre qué años? Entre el 586 y el 575 antes de Cristo. ¿Sí? O sea, esto se da, todo este cumplimiento de lamentaciones, pues es cuando ya Nabucodonosor viene con todo su ejército y se lleva todo, arrasa con todo Jerusalén y pues termina decayendo la nación, ¿sí? Entonces, estos datos son muy importantes para recordarlos. ¿Y por qué se escribe esta profecía? Pues para expresar el sufrimiento por las consecuencias del pecado, ¿sí? Es decir, eh,
nosotros pues tenemos ciertas cosas, ¿cierto? Y vamos caminando hacia ciertos procesos, pero pues a veces necesitamos tener un lugar donde decir voy a despejarme, ¿sí? Hay veces que tienes tanta rabia que tú, para no desquitarte con otra persona, pues hay muchos hombres, lo he visto más que todo en hombres, cogen y le pegan un puño a la pared y con eso calman y alivian un poquito su rabia. Sí, es lo mismo cuando tú tienes una tristeza tan profunda, algo tan arraigado, pues lo mejor que puedes hacer para sacar todo eso es que copiarlo en una hoja, echarlo en una hoja, derramar todo en una hoja, en este caso, pongámoslo que no sea en una hoja, sino en el Dios vivo, que tú te arrodilles, que tú te enfoques en Él y definitivamente pues Él va a hacer su obra, ¿no? Entonces, por eso fue escrito este poema, para decirlo de una manera mucho más bonita, más agradable, todo el sufrimiento que Jeremías estaba teniendo y pues se ve que también podría ser un poeta, que no sabemos, ¿no? Vamos a ver el bosquejo de este libro, ¿sí? Y lo vamos a dividir en las mismas 5 secciones que vimos en el video, ¿sí? La primera sección, perdón, la primera sección vamos a ver la consecuencia del pecado, ¿sí? El por qué caímos, el por qué Jerusalén fue destruida y vamos a ver 21 consecuencias que el pecado trae a nuestras vidas y que muy posiblemente estamos pasando por alguna de ellas y si no fue que acabamos de pasar por alguna de ellas, ¿sí? Recordemos, este también tiene 22 capítulos, ¿no? Un versículo por cada letra del alefato, ¿sí? En la segunda sección vamos a ver el castigo divino y la solución. Cómo Dios va a hablar y nos va a dar la solución de una manera muy bonita, muy esto, pero que también dice que nos va a castigar, es decir, las consecuencias no se van. Él nos perdona, pero las consecuencias siguen estando allí, ¿no? Después, en el capítulo 3 vamos a ver el antídoto contra esta depresión que nos puede venir por el decaer, por el hacer mentira, por el engañar, por el cometer pecado, transgresión, ¿cierto? Pues viene esto que dice, que quiere decir que, ¿qué es? Que es un antídoto contra la depresión que causa el castigo divino, ¿sí? Porque a veces no estamos listos para realmente recibir un castigo divino, ¿sí? Como pues el que Dios daría, ¿no? Y en este capítulo, en el capítulo 3 pues definitivamente, pues va a hablar de 66 versos, o sea, es de 3 versos por cada letra del alefato, ¿no? Y después vamos por la cuarta sección, que donde vamos a ver el cumplimiento del castigo. Cómo Dios nos va a castigar, cómo Dios nos va a llamar la atención debido a lo que hicimos, ¿no? Y después de eso, vemos en el último capítulo, en el 5 aunque en el video mostraba como que no había salida, que como que era un lamento total y se estaba desligando de todo Jeremías, pero vemos que realmente él también habla de una restauración, de un perdón, ¿sí? Que es lo que hoy estamos rogando al Padre, que es el perdón por nuestros pecados. Y pues, ¿qué pasa? Acá lo vamos a ver cómo se va a restaurar, cómo Dios va a mostrar esto y lo vamos a ver solo como en dos o un verso como tal. Y también consta de 22 versículos, ¿no? Si vemos todos estos de acá abajo, sí constan de 22 versículos refiriéndose a que los centrales donde encontramos el antídoto, ¿sí? ¿Listo? Eso sería en cuanto a las secciones y al bosquejo. No sé si hayan dudas o preguntas. Y de una vez darle la bienvenida a Patti. Bienvenida. Entonces vamos a entrar de lleno con las consecuencias. Estas 21 consecuencias del pecado, ¿sí? Y pues empecemos directamente con la primera. La primera la encontramos en el primer verso de Lamentaciones, que dice, verso 1, capítulo 1, verso 1, que dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda.
La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Entonces acá vamos a ver que tenemos realmente dos consecuencias, ¿sí? Pero vamos a ver primero la primera, que es que cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda. Entonces, acá de qué ciudad está hablando, cuál es la ciudad populosa, pues Jerusalén, ¿sí? Y Jerusalén llegó a ser muy popular, donde todo el mundo, todos los judíos, todos los israelitas tenían que llegar a Jerusalén sin importar el lugar donde eran. ¿Por qué? Porque habían tres fiestas muy especiales que se tenían que ir a Jerusalén a festejarlas, ¿sí? Y estas tres festividades, si la miramos, la primera pues es la fiesta de la Pascua o como nosotros la conocemos también como Pesach, ¿sí? La segunda festividad pues es la de Pentecostés, que fue cuando descendió el Espíritu de Dios y pues también cuando instruyó la Torá, ¿no? Tenemos esta y por último tendríamos la fiesta de tabernáculos, que es la que seguiría ya dentro casi de 5 días. Vemos la fiesta de tabernáculos, ¿no? Estas tres festividades, todo hombre judío, toda familia judía tenía que ir a Jerusalén a festejar estas celebraciones o estas fiestas, ¿sí? Entonces, esto es algo que tenían que ver y por eso se le llama la ciudad populosa, debido a que era muy popular para su tiempo, debido a que muchos judíos venían de diferentes países eh, a edificar, a adorar y a cumplir pues con lo que Dios encomendó, ¿no? Que es pues vivir cada una de la festividad. Pues vamos a ver que esto también lo vemos y vemos que el nacimiento de Yeshua pues también se dio pues en una festividad, ¿no? Dice en Lucas 2 del 1 al 7 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de su David, que se llama Belén por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer. Entonces, ¿qué dice? Este hombre, este gobernador, pues, además de que se estaba celebrando la fiesta, pues aprovechó que todos estaban reuniendo, que todos querían verse, pues de una vez aprovechó y hizo un censo, ¿sí? Pues para saber con cuánta gente contaba, quién eran niños y cuántos podían ser prospectos, pues para el ejercicio de sus labores o para cumplir todo lo que Dios quiere, ¿no? Por eso sigue diciendo, en verso 5 para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su lumbramiento, es decir, ya iba a tener el bebé. Y dio a luz un hijo primogénito, perdón, sí, un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Recordemos que acá realmente pues no es un pesebre, es un sucot, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué no había lugar en el mesón? Porque todo estaba lleno, porque literalmente se estaba celebrando una festividad, ¿sí? De lo contrario, pues es lo mismo que en sus ciudades, o sea, si no hubiera turistas, si no hubiera nada de esto, pues definitivamente no se necesitaría de tantos hoteles, de tanta publicidad, sino que realmente pues que se cumpliría lo que Dios estaba pidiendo, ¿no? Y en este caso pues el querer tener a su hijo en un lugar buen, bonito, pues lo tuvo fue debajo de una cupa, por así decirlo, ¿sí? Debajo de un enramado. ¿Sí? Y pues por eso que dice, ¿cuál es la consecuencia de la ciudad de Jerusalén? Pues que ha quedado
sola. ¿Y esto cuándo se cumplió? Pues se cumplió en el 70 después de Cristo, se cumplió en el 589, si no estoy mal me corrigen, que se cumplió esto, ¿sí? Donde definitivamente pues tenían que ir y hacer, tenían que hacer todo es, tenían que hacer estas tres festividades, pero debido a que se arrasó con el templo, debido a que fueron desterrados, mandando al exilio, ¿sí? Pues definitivamente, ¿qué pasó? Pues se volvió sola. Quedó sola sin alguien que se preocupe, puede que estuvieran celebrando esto, pero lo hacían de palabra, lo hacían de labios para afuera, como para congraciar aquellos que conocían o como para aparentar, ¿sí? En vez de ser lo que son, ¿sí? Y pues esa sería la primera consecuencia del pecado, que la soledad, ¿sí? Y ahí mismo estaría la segunda consecuencia, ¿m? Que dice, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Le pusieron tributo. Eso lo vemos en varios pasajes de las escrituras, cómo los egipcios hicieron que pagara tributo y cómo otras personas hicieron también que pagara tributo por eso, por haber sido acogidos, por haber sido gobernados, pues duró un buen tiempo haciendo esto y pues volviéndose que dando impuestos, recaudando. Esto lo vemos también para el tiempo de sequías, como las naciones que estaban alrededor, en este caso era Siria, pues cómo le pedía que realmente diera los tributos y le exigían, y si no, pues iban a acabar con ellos, ¿no? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Porque él literalmente decidió llevarse por completo a Jerusalén, atacarla totalmente, pues debido a que Sedequías, el último rey de Israel, no, perdón, de Judá, ya me estoy diciendo lo que no es. Sedequías como rey de Judá, pues que dijo, no, venga, yo no quiero pagar más esto, hagamos aliados con tal persona y dejo de pagar impuestos, dejo de ser tributaria. Pues al hacer esto, pues, ¿qué estaba haciendo? Haciendo que Israel tanto tuviera una deuda como que tuviera que fuera, digamos, tributaria de diferentes pueblos, ¿no? Eso lo hemos visto a lo largo de la historia que estudiamos ya, pues vimos que les tocó ser tributarios de varias naciones. La tercera consecuencia, ¿sí? Vamos a ver qué dice en el verso 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. Va a llorar, va a lamentar, va a tener amarguras y lágrimas en su corazón debido a lo que hizo, debido a lo que estaba haciendo, ¿sí? Y si no se arrepienten y si no hacen techúa realmente de corazón, y si no se vuelven a Dios, pues van a seguir cargando esta amargura, estas lágrimas, esa soledad, ¿sí? Que vemos que la una viene ligada con la otra, ¿no? Por eso dice, no tiene quien te consuele, quien la consuele de todos sus amantes, porque los amantes no la podían consolar, porque definitivamente no tenían cómo, cómo hacerlo, no tenían cómo, me olvidó la palabra, cómo consolar, cómo llenarlas de amor, sí, pues debido a lo que estaban haciendo o realmente lo que estaban viviendo, ¿sí? Debido al sufrimiento. Y esto lo podemos recordar cómo sabemos quién es el único que nos puede consolar, que nos puede guiar, que nos puede direccionar, pues es Dios, ¿no? Y esto cómo lo sabemos, pues a través del pacto que hizo en el monte Sinaí, a través de que él hablándole a toda la multitud, a toda la gente abajo y viendo ese cielo tronante, viendo el fuego que salía de la montaña y todo eso, pues eso no era nada de cualquier cosa, eso no era algo que todo el mundo mirara, sino realmente, pues es algo que Dios mostró y que Dios presentó, ¿no? Pero, ¿qué pasó con este pacto que se hizo en el monte Sinaí? Pues tuvo un fallo. ¿Un fallo de quién? No un fallo de la ley, no un fallo de Dios, un fallo de nosotros.
¿Por qué? Porque y se hizo el becerro de oro, prefirieron adorar a otro Dios, prefirieron inclinarse ante otro Dios al ver que Moisés no bajaba, ¿sí? Encontraron la salida mucho más fácil, ¿sí? Que fue que hacer un becerro y adorarlo y tener una imagen viva de aquello que realmente Dios ya les había prohibido muy tajantemente, no lo hagas, ¿sí? No hagas, no adores a otros ídolos, no adores a otros dioses y pues eso es lo que estaban haciendo. Estaban haciendo esto, se estaban mezclando con los demás pueblos que no eran de su pueblo, que no eran de su tribu, y pues estos días pues eso hizo que decayera mucho más el pueblo en maldad, ¿no? Y esto lo vemos acá a través de este video. Entonces, si vemos esa tristeza, esa amargura, pues de que venían, pues de esta maldad que ellos estaban haciendo. Ellos decían ser muy santos, muy puros, muy de todo, pero pues va a llegar un momento en que todo eso que estaban haciendo mal, pues Dios se los iba a recordar. Por eso dice amargamente llora en la noche, ¿sí? Cuánta gente, y no sé si a ustedes les ha pasado, en el día estamos muy bien haciendo lo que nos gusta, lo que nos place, pero llega la noche, llega la soledad, llega donde nadie nos ve y se acaba esa dicha, se acaba esa felicidad y empezamos a sufrir con nosotros mismos, sabiendo que estábamos haciendo mal, sabiendo que no estábamos haciendo lo correcto, pues empezamos a sufrir, ¿cierto? A quebrantarnos. Y pues por eso viene esta parte, ¿sí? Realmente este castigo donde dice, no tiene quien la consuele de todos sus amantes, porque a quienes se fue a adorar. Si vemos ahí en el video, pues estaban adorando a quienes a ídolos, a paganos, en el mismo templo, y es lo sorprendente, o sea, por eso es que Ezequiel ahí llora demasiado, y yo creo que el verlo nosotros, pues nos erizaría la piel, nos asustaría de ver cómo gente que dice que es eh, reservada para Dios, consagrada para Dios, empieza a hacer este tipo de cosas, pues definitivamente, pues nos deja mucho que desear, ¿cierto? Y ese pecado pues va a empezar a traer esa amargura en nuestro corazón y esas lágrimas que vamos a depositar debido a esas consecuencias que viene como la soledad, ¿cierto? Y pues también el quedar tributaria, o sea, que les costara y les sacara plata del bolsillo. Por eso la cuarta consecuencia pues viene siendo la traición de aquellos a quienes tú confían, ¿sí? Por eso dice ahí, sigue en el verso 2 dice, todos sus amigos le fallaron o le faltaron, se le volvieron enemigos. Es como vemos en la imagen, por delante hay todo amable, todo chévere, le doy la mano, todo chévere, pero por detrás están buscando cómo añadirte dolor, están buscando cómo hacer el mejor momento para apuñalarte, para darte el zarpazo necesario y decir, chao, acá ya ni te acuerdo, ya ni te vi, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que poner la confianza, que por creer que este X o Y lugar pues me va a dar la solución o que X o Y empresa te vas a dar la solución o que X o Y amigo pues realmente es fiel y nunca te va a traicionar, pues eso es ilógico, porque, o bueno, ilógico no es tanto, eso es creer en algo que es pasajero, porque tú no sabes realmente lo que hay en el corazón de la otra persona, ¿sí? Y esto lo vivió Sedequías. Sedequías, ¿qué hizo? Sedequías trató de hacer un pacto con Egipto, ¿sí? De irse los dos reinos contra Nabucodonosor. ¿M? Pero ¿qué pasó? Nabucodonosor, no se sabe si se enteró, pero él llegó y de una vez fue y atacó primero a Egipto y después pues a Israel lo dejó sin amigos, ¿sí? Sin cómo poderse ayudar. Y casi siempre recordemos que Israel siempre buscó alianzas con aquellos que le hicieron daño, ¿sí? ¿Por qué tendría que ir a Egipto a sacar caballos, a sacar armas, cuando Dios ya les había dicho explícitamente, concretamente, no vuelvan allá? Porque de allá los saqué como esclavos.
Pero el pueblo que decía, eso no importa, esa esclavitud no importa, pues yo puedo hacerlo, ¿sí? Y pues vienen consecuencias mucho peores. Por eso la siguiente consecuencia la vemos en el verso 3. Dice, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. ¿Por qué fue llevada cautivo? ¿Por qué no hicieron caso? O sea, es definitivamente nosotros a veces somos tan duros que viendo realmente las cosas y las consecuencias en otras vidas que son el reflejo de decisiones que no hicieron bien, pues empezamos y lo vemos en nuestras vidas y empezamos a tomar muchas decisiones parecidas a ellos y empieza a caminar mal. Por eso, pues Judá tuvo que ser llevada 3 veces por Babilonia. Hubieron 3 exilios, ¿sí? El primero, pues fue en el 605, ¿cierto? Donde se llevaron la clase alta, donde pues fue el profeta Daniel. El segundo exilio, que fue la clase media, que fue el profeta Ezequiel, ¿sí? Que ya más adelante lo vamos a ver. Y como tercer y último exilio, pues fue el del 586, que se llevó a toda la clase baja. Es decir, al ir cortando a la nación, así ustedes creen que eso había sido bueno para la nación, imagínense que empiecen primero quitando de cada uno de nuestros países a todos los gobernantes, después a todos los trabajadores y después a los que más o menos, por lo menos los que trabajan en el campo y todo eso, pues, ¿qué quedaría del país? ¿Cómo quedaría la nación? Destruida, arrasada. ¿Por qué? Porque ya no hay quien labore de verdad, solo quedan los pobres. Bueno, los pobres no tanto, los enfermos, aquellos que no se pueden mover, aquellos que su enfermedad no les permite, aquellos que no eran valorados por Nabucodonosor, pues definitivamente se quedaban allí, ¿sí? Imagínense, ¿no? Y pues realmente esto es duro, saber que en estos 3 exilios, pues vemos que los hijos fueron llevados en cautiverio, muchas de las mujeres en medio de esta guerra, pues resultaron siendo violadas, resultando siendo agredidas, ¿sí? No solo físicamente, verbalmente y hasta físicamente de los dos aspectos, dándoles golpes como ultrajándolas, ¿no? Entonces, esto lo vemos, ¿sí? Y ahí sería esa quinta consecuencia, el cautiverio y la esclavitud. Y esto pues trae otra consecuencia muy pegada que es, dice, ella habitó entre las naciones y no halló descanso. ¿Cuántas veces hemos visto que Judá tenga descanso? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos visto que Judá no, después de cierto tiempo ya nadie lo persigue, ya nadie quiere matarlo? No, lo vemos hoy en día con Palestina, con Irán, con todas estas ciudades árabes, pues que quieren y que lo han dicho así abiertamente, lo han dicho en comunicados de televisión, perdón, lo han dicho en muchos aspectos, pues, ¿qué dice? Queremos acabar con Israel, queremos matarlos, queremos destruirlos, ¿no? Por eso esa pelea que está hoy en día con Hezbollah, ¿no? Ellos quieren destruir a la nación de Israel, pues, y todo el mundo que dice no, que no se defienda, que se dejen matar, porque eso se lo merecen, pues imagínate. O sea, ¿será que ellos andan con descanso en medio de cualquiera de nuestras naciones, incluyendo las de nosotros? Pues definitivamente ni siquiera en nuestra nación pueden hallar descanso, porque no falta el que se levante contra ellos, no falta el que diga, viviste muy cómodamente y ahora vas a sufrir, ¿sí? No falta, ¿cierto? Y pues por eso vemos que ella está habitando entre las naciones, pero no halló descanso. ¿Cómo lo vemos con las cruzadas que hizo la Iglesia Católica? Lo vemos con el genocidio que hicieron los nazis, ¿cierto? Con todo esto que no fue hace más de 100 años. Entonces, imagínate todo esto, todo este dolor que apunta, pues definitivamente causa heridas demasiadas grandes, ¿no? Y por eso pues andamos angustiados, con ansiedad, mirando a ver quién me persigue, que no me vayan a robar, que no sé qué. Pues imagínate ese descanso, ¿no?
Y por eso sigue como última consecuencia ahí en este verso 3 dice, todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Es decir, vino la derrota. El sentirse derrotados, pues ahí fue cuando ya Nabucodonosor entró y se arrasó con todo, pues definitivamente, pues no hubo salvación, ¿sí? Tuvo la derrota total, ¿sí? En vez de ganancia, en vez de realmente surgir y tener éxito, pues viene la destrucción. Ahí sí, como dicen por ahí es donde nosotros tenemos que mirar realmente qué es lo que Dios nos pide, porque Dios que les estaba diciendo, mire, ustedes no se pongan a pelear contra Nabucodonosor, agachen la cabeza, acepten la disciplina que les estoy dando y ya ahí directamente ustedes van a ser salvos. Yo los voy a salvar en cierto momento, ¿sí? Y eso fue algo que ellos prefirieron no hacerlo, huir, esconderse, guardarse, pero pues ya todo estaba siendo conquistado, ¿no? Después viene la siguiente consecuencia, que sería la 8 que está en el verso 4. Dice, las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Entonces, ¿qué dice? Empezará a hacer un abandono espiritual. Primero fue un abandono territorial de fuerza en medio de los exilios y después fue un abandono espiritual sin templo, que es lo que envuelve a todas las naciones, ¿cierto? Sin un lugar de adoración, de cumplimiento de toda la Torá, pues definitivamente, ¿qué pasa? Pues viene ese abandono espiritual, ¿sí? Se pierde la fidelidad ante el Eterno, se pierde ese amor, esa complicidad que hay con Él y pues se termina desbaratando todo, ¿sí? Por eso sigue diciendo ahí en el verso 4, dice, todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. ¿Qué queda después de todo esto? Después de esa persecución, después de todo eso, pues, ¿qué va a quedar? Daños, sí, gente afligida, vírgenes o jovencitas que eran vírgenes y ya perdieron su inocencia debido a todo este cautiverio, debido a todo esto que se estaba presentando allí, ¿no? Ya en el verso 5 seguimos viendo la siguiente consecuencia. ¿M? ¿Qué dice? Sus amigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. Porque el Eterno la afligió por la multitud de sus rebeliones, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Entonces, ¿qué dice? Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados. O sea, esto es algo que es una consecuencia y ver el fruto de los que están a nuestro alrededor. A veces porque decimos no consigo esto, no tengo aquello, ando en rines, ando mejor dicho. ¿Por qué? Porque estamos en pecado, estamos llevando una maldad. Y esto es algo de recordar, no siempre es por pecado que andas escasez económica o que tienes ciertos problemas en tu casa, no siempre es por consecuencia del pecado, a veces también es por malas decisiones que tenemos o porque definitivamente pues estamos siendo probados por Dios, ¿sí? Son las dos partes. Primero, pues puede ser una consecuencia de tu pecado. Otra es ver si realmente tu corazón no está en las finanzas, sino está en Dios, ¿no? Por eso, dice, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, ¿sí? Imagínate eso. Y por eso sigue diciendo ahí, porque el Eterno la afligió por la multitud de sus rebeliones, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Sí, o sea, ¿qué pasaba ya con los hijos? Ya no solo iba a ser la esclavitud de los hombres mayores o de las personas ya adultas, sino que definitivamente de todos, desde el más chiquito hasta el más grande, ¿sí? Les tocó sufrir, les tocó batallar en este aspecto debido a qué? Debido a las consecuencias que ellos estaban
teniendo, ¿sí? Y más cuando tú eres, pierdes de vista lo importante, te enfocas más en tu deseo, en lo que quiere la carne, pues definitivamente vas a perder la visión de lo que Dios va a hacer, ¿sí? Por eso la siguiente consecuencia está en el verso 6, que dice, desapareció de la hija de Sión toda su hermosura, ¿sí? Es como cuando ese hombre, pues antes era joven, bello, tenía su piel muy lisa, pero llega de adulto, llega a vejez y pues definitivamente su hermosura, su guapura se fue. Esto lo vemos mucho más que todo con los actores o las actrices de televisión, ¿no? Uno los ve jóvenes, son muy bonitos, son unas pintas que todos quisieran tener, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa después de varios tiempos? ¿Mm? ¿Qué pasa después de que han pasado años, han estado en medio de este índole de la fama y todo eso, y cuando uno va a verlos de nuevamente, 20, 30 años después, y son totalmente diferentes? Sí, debido al maquillaje, debido a la vida que llevan, debido a todo esto, pues hace que se pierda la hermosura, ¿sí? Y dice, sus príncipes fueron como siervos que no hayan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor, ¿sí? Y otra cosa acá que vemos en cuanto a la hermosura, pues vemos el templo acá muy bonito, muy bello, y se dice que el templo de Salomón pues era realmente majestuoso, ¿sí? Y pues ver este templo a terminar en esto, perdón, y a terminar en esto, pues ¿qué pasaba? Pues perdió toda su hermosura. Ya no es lo mismo. Hoy en día, si queremos entrar al templo, pues nos toca es a través de la imaginación, a través de entender cómo estaba hecho, pero ni siquiera tenemos una muestra de cómo era el templo para la época de Salomón, para la época de todo esto, ni siquiera el primer templo tendríamos una foto como para decir, uy, fue así de bonito y a maravillarnos, pues tampoco está, ¿no? Por algo Dios lo permitió. Pero vemos que este aspecto también es en cuanto a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén hermosa recibía a todo el mundo, pues de lógico que no era cualquier nación. Y cuando empieza a estar y a recibir las consecuencias, pues que viene esta parte, viene esta consecuencia que pierde todo su brillo. Vemos que Jerusalén también fue destruida dos veces, una en el 586 y otra en el 70 después de Cristo, ¿no? Entonces, pierde toda apariencia física agradable. Ya no se va a ver igual que antes, que su juventud, ¿sí? La otra consecuencia la vemos en el verso 7 que dice Jerusalén, cuando cayó su pueblo en su mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. ¿Mm? Entonces, ¿qué viene acá como consecuencia? El culparse por el pasado. ¿Cuántas veces nos culpamos por lo que pasó? No nos podemos perdonar a pesar de que Dios ya nos los perdonó, a pesar de que ya Él pasó la hoja. A veces andamos en el mismo recuerdo, andamos preguntando, Dios mío, si me perdonaste, Dios mío, ¿qué puedo hacer para que me perdones? Si empiezas con esa actitud de estar culpándote por el pasado sin realmente darle la vuelta a la hoja y seguir adelante. ¿Qué quiero darte de entender con esto? Pues el perdonar, el ser perdonado, no solo por ti mismo, sino por los demás. Y pues eso trae también una unidad a nivel familiar y trae realmente que ya pueda Dios obrar en tu vida como tal, ¿no? Sigue la tercera consecuencia, bueno, la treceava consecuencia más bien, sigue en el verso 7 que dice, la miraron los enemigos y se burlaron
de su caída. Entonces viene el escarnio, viene la burla de mis enemigos. ¿Y esto cuántas veces no nos ha pasado a nivel de pueblo como a nivel individual? Pues muchas veces, ¿no? Y pues lo vemos cómo pasó para el tiempo del primer y segundo templo, cuando fueron destruidos, cuando fueron arrasados por sus enemigos, pues sus enemigos no se quedarían contentos. Incluso hay un salmo donde habla que ellos estaban allí en la orilla de un río, ¿sí? Y pues le pedían que cantasen las canciones que ellos sabían allí y pues lo hicieron también en modo de burla, de humillación. ¿Quién va a querer cantar en una tierra extraña, sin ayuda, sin nada, sí? Solo porque tú quisiste, pues no va a ser fácil. Necesitamos conexiones, necesitamos a dónde llegar, ¿cierto? Y no burlarnos tanto de las caídas de los demás porque no sabemos cuándo nos toque a nosotros, ¿no? Entonces, eso es algo que pasa directamente en esta consecuencia. La siguiente consecuencia es lo que sigue diciendo en el capítulo 8, ¿sí? Que dice, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a ver el menosprecio, empezó a ver la pérdida de posición o la pérdida de influencia, ¿sí? Y esto sí que pasaba mucho debido a que se enfocaban más en el prestigio que en guardar su corazón y en cuidar realmente su corazón nentamente, ¿sí? La mayoría de las veces fue por apariencia, por disimular, y aquel que disimulara muy bien y no mostrara sus deseos o su cara maliciosa, pues definitivamente pues iba a ser un buen camino, pero pues dejamos de lado esto y por eso en Santiago 3:1 que nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dije? No te hagas maestro. O sea, no creas que tú eres el sabiondo, que tú eres el más sabio, no, porque pues vas a recibir condenación si no llevas a tus ovejas, si no cuidas de ellas, si no cumples con lo que Dios te está pidiendo, ¿sí? Si tú andas de acuerdo a los principios de Dios, de acuerdo a lo que Él quiere, pues definitivamente tarde o temprano vamos a recibir, sea o nuestro galardón o una mayor condenación. ¿Por qué? Porque no hicimos lo que Dios quiere, ¿no? Después sigue la siguiente consecuencia en el verso 9, que nos dice, su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, ¿sí? ¿Y esto cómo lo recordamos con Sansón? Sansón duró un tiempo que estaba peleando entre si hacerle caso a su angelito bueno o a su angelito malo, por así decirlo, esa pelea interna que tenemos. ¿A qué voy a hacer? ¿Hago lo bueno o hago lo incorrecto? ¿Qué hago? ¿Sí? Y eso pasó con Sansón. Sansón se acordó hasta el final de sus días lo que era realmente importante. Cuando lo tenía todo, cuando tenía el apoyo de Dios, cuando tenía todo, él se olvidó de Dios y dejó a un lado. ¿Por qué? Por desobediencia, por llegar a otra persona y no cumplir realmente lo que Dios había querido hacer. Y dice, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. ¿Quién se engrandeció? El enemigo. Y eso es lo que a veces sentimos. Faltan tantas cosas, hicimos tantas cosas, pero porque Dios no me mira, pero porque Dios no me habla, pero porque no sé qué. Pues, ¿qué falta? Nos falta discernimiento espiritual. Y eso es algo que se lleva al pecado con nosotros. En no entender las escrituras, en no entender lo que Dios nos estaba diciendo, pues definitivamente va a hacer que yo pierda mi camino. Por eso esa falta de discernimiento. ¿Y cómo vamos a obtener discernimiento? Pues a través de su palabra, a través de la sabiduría de las escrituras o de la Torá.
Sigue en el verso 10 diciendo, extendió su mano el enemigo a todas sus casas preciosas, perdón, a todas sus causas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice esta parte? Dice, ella no ha visto entrar, ella ha visto entrar en su santuario a las naciones. ¿Sí? Y esto realmente sí que pasó mucho. Y es debido a que está fallando, está fallando esto. Debido a que realmente pues el pueblo se olvidó de lo importante, no quiso hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y pues dejaron entrar al enemigo, entraron aquellos que no podían hacerlo y pues ¿qué pasó? Llegaron a no ser o no a mostrar lo correcto, ¿no? Esto lo vemos acá, ¿sí? Cuando las naciones empiezan a hacer a llegar ante ellos, a hacer lo que no debían, pues perdieron la herencia. Perdió la nación lo más importante, el robo de la herencia, el robo de aquello que era significativo para nosotros. Nosotros, ¿cómo supimos que éramos del Eterno? ¿Cómo supimos que éramos de Dios? ¿Cómo entendimos la palabra? Pues a medida que fuimos estudiando. Pero si Dios no lo hubiera revelado, pues ¿dónde estaríamos nosotros? Hubiéramos perdido todo completamente, ¿sí? ¿Y cuándo se empezó a perder la herencia? Pues primero fue en el 722, cuando Israel fue arrasado, cuando Israel fue intercambiado, fue llevado en medio de las naciones, pues empezaron a volverse igual que las naciones, ¿sí? Empezaron a perder su identidad, a decir, no, esto no lo debo hacer porque es de mi Dios, y empezar a transformar sus caras en algo que no eran, en algo totalmente perdido a la visión de su padre, ¿sí? Y eso fue lo que hizo Nabucodonosor en su momento. Les hizo perder totalmente, los llevó a una nación totalmente diferente, donde se secularizaron algunos, no todos, ¿sí? Más que todas las naciones del trío, pues ya, de las 10 tribus, pues ya estaban totalmente perdidas. También, pues eso hizo que hubiera el saqueo en el templo por los babilonios, cuando dice que entraron al templo, pues esto fue lo que hizo Nabucodonosor y cuando se llevó todas las cosas del templo, ¿no? Otra cosa fue cuando Tito entró y se quemó el templo como tal, que no quedó piedra sobre piedra, pues ahí se robaron también la menorá, el arca y todo lo que había allí, pues se lo llevaron, ¿sí? ¿A dónde? Ni idea, pero todo esto causó esta pérdida, ¿sí? ¿Y cómo es que causó la pérdida? Es como estas manzanas, todas ustedes las ven verdes, pero que realmente de qué color son rojas, porque ¿qué están haciendo? La están pintando acá de verde, ¿sí? La están pintando de verde. Al pintarla de verde, pues está perdiendo su identidad, está perdiendo su color, está perdiendo lo que realmente es. Eso es lo que hizo Dios con nosotros debido a nuestro pecado, debido a lo que nosotros estábamos haciendo mal, ¿sí? Y por eso sigue diciendo, de los cuales mandaste que no se entregasen en tu congregación, ¿no? Imagínate toda esta maldad, todo esto que se está levantando solo por no hacer la voluntad del Eterno. Vemos todos estos y cuántos de nosotros no hemos pasado por alguna de estas consecuencias, por alguna de esto que hemos vivido, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado. Ya nos estamos restaurando ya cuando nosotros entendemos nuestra identidad y no nos toca mirar, venga, qué carita me toca más buena, esta que es de santo porque voy a la iglesia o esta porque soy el malvado porque voy a las fiestas y hago lo que quiero o voy con tristeza porque es que tengo que darme, ay, el menospreciado para que me ayude el gobierno o me doy el orgulloso, el altío porque yo soy el mejor en mi trabajo, ¿sí? Entonces, todas estas caretas debemos de quitarlas y ser únicos, como Dios nos pide que seamos únicos
a nivel en todas las áreas, irreprensible, siendo sincero, siendo el que habla honesto, siendo el que no se roba un peso a pesar de que dejen cascarillas por ahí, ¿cierto? Todo eso pues hace que volvamos a nuestra identidad y seamos diferentes. La siguiente consecuencia la encontramos en Lamentaciones 1 del 11 al 13. Y es que solo vives para pagar tus gastos, ¿sí? Esto lo vemos acá en estos tres versos que nos dice, todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas las cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Eterno, y ve que estoy abatida. No os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque el Eterno me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que me consume mis huesos. He extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. Imagínate lo que está diciendo acá, ¿no? Todas estas, todo esto que perdimos debido a nuestra maldad, debido a nuestro pecado, ¿no? Y esto es algo que a veces pensamos, el pensar o el vivir, el decir, uy, yo trabajo y tengo esto, pero ¿cómo lo sacaste? O sea, ¿lo vives, lo disfrutas realmente o estás trabaja y otros lo están disfrutando? ¿Sí? Ahí es donde viene esta parte, donde viene esto, ¿sí? La siguiente consecuencia que es que la miseria. ¿Cuánta gente no ha caído en miseria solo por aparentar, solo por mostrar lo que no son? Viven con gastos, viven con deudas hasta la coronilla, no saben qué hacer, están desesperados, están abatidos. Pues definitivamente por eso, porque solo vives para pagar tus gastos. Todo lo que tú recibes, todo lo que tú trabajas en un mes, todo vas y lo dejas en los bancos, en los créditos, ¿sí? Por eso que dice la escritura es no saques prestado, ¿sí? Es difícil hacerlo, es difícil, pero es algo que nos toca empezar a manejar. Tratar de salir de todas esas deudas y decir, hasta acá voy a pedir prestado, hasta acá Dios me va a ayudar, Dios me va a sostener, ¿cierto? No es difícil entender o confiar en Dios así a tal grado, pero es algo que debemos de hacer, ¿no? Después viene la siguiente consecuencia que la encontramos en el verso 14, que dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por sus manos, ¿sí? Por su mano, perdón. Ataduras han puesto, perdón, ataduras han sido echadas sobre mi cerviz, ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra los cuales no podré levantarme. ¿Qué empieza a verse? El pesimismo. Ya no le ves la solución, no ves la luz en el lugar que estás, empiezas y afatizas solo pesimismo. Ay, yo, qué tristeza, eso no se puede mover, no se puede lavar, no se puede hacer nada porque es que pereza ese día. Uy, qué triste, sí, casi siempre hacemos esto. O qué pasa si el día está muy soleado. Uy, no, con ese sol yo iría a la tienda y yo tenía que hacer esto. Uy, no, ese sol me va a quemar, me va a pegar. No. Eso es ver lo malo de todo, cuando realmente podemos disfrutar. Si salimos al sol, pues podemos disfrutar un buen día, un cálido, un calorcito totalmente diferente. Pero pues cuando viene el día lluvioso, en vez de estar, vea y ahora no puedo hacer oficio, pues es cuando más debemos agradecer y decirle, Dios mío, gracias, no me estoy mojando, no estoy viendo lo malo realmente del momento, sino que estoy disfrutando de lo que Dios me dio en ese momento para poder ser y para poder crecer, ¿no? Sigue en la siguiente consecuencia que dice, por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Los hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció.
Entonces, ¿qué dice? Pasa que empieza a ser constrictado, ¿quién? El Espíritu de Dios, ¿sí? Aquel que nos da vida, aquel que nos da todo, pues empieza a ver qué hacer, empieza a buscar quien la consuele, empieza a mirar cómo reposar su alma cuando ni siquiera en su medio de su soledad puede encontrar eso. ¿Debido a qué? Debido a su maldad, debido a todas las cosas malas que hizo, pues todo eso viene en medio de la soledad a recordar todo. Después en el verso 19 nos sigue diciendo, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Imagínate. O sea, fui a buscar a mis amantes, pero ellos no me recibieron, antes me engañaron. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron buscando comida para sí con que entretener su vida. O sea, ¿qué pasa? Ya no les importó nada, solo buscaban cómo saciar su hambre, cómo saciar su sed, cómo entretener su vida de diferentes maneras, sin enfocarse realmente en el daño que tú puedes hacer. Y esto lo podemos ver muy fácilmente con el adulterio o la fornicación, ¿sí? Si tú estás o tienes relaciones sexuales antes del matrimonio, quedas embarazada, pues eso qué trae, dañas a tu familia, dañas tus planes y muy posiblemente puedes dañar la vida de este bebé, ¿sí? Lo puedes hacer de dos maneras. El primero, abortando y diciendo, no, yo no quiero esto y pues haces un daño, ¿no? O la segunda, teniéndolo y no mostrándole amor, no mostrándole afecto y dejándola a un lado. Pues cómo crecerá, cómo realmente se va a levantar, pues va a ser difícil. Por eso dice mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perdón, en la ciudad perecieron buscando comida para sí con la que entretener su vida. Y eso es lo que mostrábamos en el video al principio, que veíamos que aquellos que se cargaban de opulencia, de lo mejor, pues vendieron todo y terminando siendo mendigos incluso a comer de la calle, ¿no? Entonces, imagínate todas estas consecuencias debido al engaño, debido a todo lo que a todo lo que estaba pasando, ¿sí? Y pues eso trae pues todos estos castigos, pues trae toda esta desolación y no solo te vas a dañar nuestras vidas, sino vamos a dañar a todos los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Dañarás todo lo que tú quieres en tu vida, dañarás a tu familia, a tus seres queridos, por lo menos como les decía en el adulterio, pues ¿quiénes son los que salen perjudicados? Los niños, sale perjudicado las familias, ¿cierto? Y pues incluso si ya estamos en una congregación, pues hasta la congregación viene a ser lastimada. El pueblo también tuvo que sufrir por consecuencia de otros, por lo menos cuando David hizo el censo, ¿sí? Esto, si no estoy mal, está en el último capítulo de Segunda de Samuel. Eh, David se le ocurrió por su ego, por querer pensar que estaba haciendo lo correcto y no hablar con Dios, hizo el censo y no hizo lo correspondiente a los censos que hablan las escrituras, que tiene que dar una ofrenda o algo así. Y pues debido a esto, pues, ¿qué hizo? Hizo una maldad, cometió un pecado. ¿Y quién fue el que sufrió también las consecuencias? No solo David, el pueblo, sí, el pueblo, que Dios le puso tres maneras en cómo solucionar o en qué consecuencias él prefería, si caer él perseguido y dejar la nación sola, o si prefería que viniera una plaga de parte de Dios, o si prefiriera que otras naciones vinieran en contra de él, ¿no? Pues imagínate. Sí, y él que prefirió una plaga, dijo, una plaga que venga de Dios porque yo sé que Dios es misericordioso. Y para esa época sí que murió gente debido a esta consecuencia, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que estar mirando. Por último, la última consecuencia que veríamos es la del dolor del corazón, ¿sí? Son esas consecuencias donde tú te culpas, donde tú dices yo soy lo peor, donde no tengo perdón.
Es bueno tener esta actitud, pero cuando se tiene un dolor, cuando se tiene una culpabilidad y no estamos con el Eterno, pues definitivamente es lo peor, ¿sí? Y esto lo vemos en el verso 22. Dice, venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. ¿Sí? Y ese es el peor dolor cuando vemos las consecuencias en nuestros hijos, ¿sí? Cuando ellos cometen un error, cuando ellos empiezan a hacer acciones o tomar decisiones que no eran, cuánto dolor no trae a nuestras vidas. Y ese es el dolor que le sentía Jeremías acá. Dice, es mi dolor de corazón, mi corazón está dolorido. Ver cómo sufría la nación, ver a gente mendigando en el suelo, ver a gente acabándose por un pan, pues no era fácil, eso traía dolor para su vida y saber que aún estando en esa situación no volvían a Dios. Eso es difícil de entender, eso realmente es lo más feo que podamos tener nosotros, ¿no? Con esto terminaríamos estas 21 consecuencias. No sé si hasta acá esté claro o tengan alguna duda. ¿Está claro? Para mí, Laura, ¿sí nos escuchaste? No, los perdí por un momento. ¿Qué dijeron? Ah, que para mí sí quedó claro y esta Pati Ujú. también dijo que le quedó claro. Ah, listo, vale. Entonces vamos a ver si alcanzamos a ver la siguiente sección, que es la 12, y pues para avanzar, ¿vale? Entonces vemos esta segunda sección y dice el castigo divino es la solución. O sea, vemos que va a venir un castigo, viene la consecuencia, Dios les habló a través de muchos profetas, arrepintiéndose, mandándolos a hacer techubá, vuelvan a mi instrucción, vuelvan a hacer lo que yo les estoy mandando, pero ¿qué dice? ¿Qué pasó con el pueblo? No, eso que usted está diciendo es mentira, así como para la época de Noé, cuando él estaba haciendo el arca, 120 años construyendo un arca, pues imagínate toda la gente que tuvo tiempo para arrepentirse, para volver, para decir, ay, sí, yo creo, venga, te colaboro, pues quisieron burlarse, alejarse y pues hacer lo que ellos quieren y pues por eso viene el castigo. ¿Qué pasó? Pues Dios cerró el arca, dejó solo a aquellos que querían realmente entrar y pues del resto quedaron reducidos, ¿no? Entonces, por eso vamos a empezar a ver esto y lo vemos en el capítulo 2 verso 1 que dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo oscureció? Pues el templo. Se acabó el templo, ya no hubo nada, pues empezó a oscurecer debido a que no tenían cómo observar, cómo cumplir estos mandatos de la ley acerca de la purificación, acerca de la limpieza. Y más que todo, por lo menos lo que se celebra en estos días, el de Yom Kippur, pues definitivamente no tenían dónde recibir ese perdón de pecados. Sí, hoy en día nosotros lo podemos hacer directamente con Dios, directamente acercándonos a Él, pues gracias a Yeshua, ¿no? Pero, ¿qué pasó antes? Antes se necesitaba el templo, se necesitaba esa festividad cada año para poder recibir perdón. Por eso sigue diciendo, derribó el cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. O sea, ¿qué dice? Dice que Jerusalén es estrado de sus pies, ¿no? Dice, destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, echó por tierra todas las fortalezas de la hija de Judá, humilló al reino y a sus príncipes. Esto vemos que no pasó solo una vez, pasó en el tiempo de Jeremías, cuando vino Nabucodonosor y arrasó con todo, y después también lo vemos que se cumplió después en el 70 después de Cristo, ¿no? Cuando Tito, general Tito, llegó y se llevó todo. Sigue diciendo en el verso 3, cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel.
retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Imagínate este castigo, o sea, acá literalmente Jeremías lo está como le está mostrando y está llorando y está diciendo cómo se pudieron enfocar en todo lo efímero, en lo que no vale, en lo que no dura, en lo que no persevera y por eso es que terminaron con semejante humillación, ¿no? Tenaz, ¿no? Ver esta parte. Después sigue en el verso 6. Quitó su tienda como enramada de huerto. Otra vez, ¿cuál es la tienda enramada de huerto? El templo, ¿sí? Destruyó el lugar en donde se congregaban. El Eterno ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Se llevó a Sedequías, cogió, fue y lo desterró, quedó Israel sin pastor, sin sacerdote, porque realmente no quedaron muchos, ¿sí? ¿Qué pasó después en el 70 después de Cristo? Ya el sacerdocio ya no funcionó, ya que se acabó, ya no habían reyes que vinieran a reinar sobre Judá y vemos que no se ha vuelto a levantar un rey como tal, ¿cierto? Y sigue en el verso 7. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios, hicieron resonar su voz en la casa del Eterno como en día de fiesta. El Eterno determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel y no trajo, perdón, no retrajo su mano de la destrucción, hizo pues que se lamentaran ante el antemuro y el muro fueron desolados juntamente. Imagínate, o sea, destrucción completa del palacio, destrucción completa no solo del palacio, sino de Jerusalén como tal. Sigue en el 9. Sus puertas fueron echadas por tierras, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su ley y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. ¿A dónde mandó a su pueblo? A donde no hay ley. ¿Dónde no hay ley? En medio de las naciones. Nosotros estamos viviendo en pueblos donde no hay ley. ¿Sí? Hoy en día, ¿cuál ley es la que más persevera? La de la maldad, ¿no? Hoy en día vaya tú a un juicio que tú cogiste y que por defenderte dañaste la vida del ladrón, ¿sí? Le diste en una pierna, en un pie o en algo por defenderte. ¿Y qué pasa? ¿A quién acusan? Al inocente, aquel que se defendió porque pues no tenía otra manera para que no le robaran o para que no le dañaran su vida. Y el ladrón salió como si nada, ¿no? No hay ley. En nuestros países, en nuestras naciones, no hay ley. ¿Qué dice? Sus profetas tampoco hallaron visión del Eterno. ¿Será que hoy en día encontraremos un profeta que realmente halle visión del Eterno? Si lo hay, puede haberlo, pero el profetiza, el que va a hablar realmente de acuerdo a la visión del Eterno, tiene que hablar a través de qué? De su escritura, ¿no? Entonces, imagínate, ya Él los llevó, los dispersó en medio de las naciones donde no hay ley, donde no hay príncipe, donde el ir en contra de los establecidos es la ley. El ir en contra de lo que Dios dice es la ley. Hoy en día se ve cómo quieren imponer leyes contra los niños, cómo quieren imponer leyes contra el Eterno, leyes que ya Dios puso, ¿sí? Y sigue en el verso 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura.
y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hicieron malas cosas, prefirieron palabras vanas, prefieren escuchar lo que más les guste escuchar. Hoy en día, ¿por qué las iglesias, estas que hablan de, eh, estos que hablan de la prosperidad y todo eso, ¿por qué se llenan? Porque eso es lo que la gente quiere escuchar, de que van a ser bendecidos, de que tienen éxito, de que sus negocios van a ir, mejor dicho, creciendo y creciendo, que sin importar que Dios les va a bendecir y les va a dar y les va a dar, pero realmente esa es palabra de Dios. ¿Quién realmente quiere escuchar las palabras de Dios? Muy pocas, ¿cierto? Y prefieren enfocarse en estas palabras vanas. Cuando hablamos de una palabra vana, estamos hablando que es vacío de sentido, palabras vanas, o sea, no tienen realmente, tratándose de frutos de cáscara dura que está hueco, seco, podrido, y esto lo vemos con las nueces, ¿no? Como cuando destapamos una nuez, ¿qué pasa cuando no hay nada dentro? Nos ponemos tristes, ¿cierto? No encontramos nada bueno. Decimos, no, pues perdí mi tiempo. Imagínate peleando para abrir una nuez. Pues imagínate, ¿no? Es algo hueco. Es como cuando nos dice, alguien toca un muro y empieza a golpearlo. ¿Y qué pasa cuando está hueco por dentro y dice, este muro es falso? Este muro no está bien, ¿cierto? Eso es lo mismo que pasa en nuestras vidas, es una vanidad. Y sigue en el verso 18. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo de día y noche, no descanses ni cesen las niñas de tus ojos. ¿Qué pasó? Empezamos a clamar. Esta es la solución, ¿sí? Acá es donde empezamos a qué? A empezar a clamar. Esta es la solución, ¿sí? La solución para tu castigo, la solución para tu consecuencia, para que sea sobrellevadera, para que sea realmente ayudada por Dios para poder sobresalir, para poder llegar realmente al bien que deseamos, pues es que derrama, clama al Señor, echa lágrimas, pídete chubá, lamentate realmente, da todo de ti, un arrepentimiento de corazón, ¿sí? Porque ¿qué dice? Echa las lágrimas cual arroyo de día y noche, no descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Este realmente es la solución que nosotros debemos de tener a cada uno y es que clamar por misericordia, decirle, Dios mío, mira, estoy haciendo esto, ten misericordia, no lo quiero hacer, ayúdame a caminar correctamente, cambia mi vida, yo no quiero hacer así, ayúdame a vivir y a pasar estas consecuencias, pero yo quiero escucharte, quiero alabarte a ti, ayúdame a hacerte chua, ¿sí? Por eso Yeshua dice, ay de los que ríen. ¿Qué dijo Yeshua acerca de eso? Esto lo vemos en Lucas 6, 20 al 26. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, gozaos en aquel día y alegres, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas.
nos da el contraste, ¿no? Bienaventurado, dichoso aquel que realmente está bien, que es pobre porque Él es el reino de los cielos, que tiene hambre porque va a ser saciado, que está llorando porque va a llegar el momento de reírse, que no importa si lo aborrecen porque va a ser amado, no importa que te rechacen porque vas a ser recibido, no importa que no te abran porque Dios te va a abrir las puertas, ¿cierto? Eso es lo que nosotros anhelamos. ¿Y qué tenemos que hacer para llegar a eso? Pues estar de acuerdo a las escrituras. Por eso dice, ay de vosotros los ricos. ¿Por qué los ricos? Porque como tienen todo, porque como piensan que el dinero lo es todo, ¿qué pasa con aquellos que se enfocan solo en el éxito, solo en las cosas materiales? Pues están perdiendo. Sí, porque ¿qué dice? Ya tenéis tu consuelo, ya recibiste tu galardón. Aquellos que buscan la fama, que buscan la popularidad y piensan que eso es el mejor, lo prestigio, y cuando realmente van a ver lo necesario, lo realmente indispensable, se olvidaron de ello, ¿sí? Eso es algo y por eso tenemos que tener cuidado. Cuidado de aquellos que ríen de último, o sea, cuidado de aquello de nosotros si nos estamos riendo de estos que están sufriendo, más bien ir y ayudar, más bien ir y dar la mano, no pretender ser algo que no somos, porque no somos algo como para gloriarnos, no somos dignos de nada, sino que debemos hacer humillarnos ante el Eterno, humillándonos sabiendo que tenemos maldad en nuestra vida, que lo único que podemos hacer es que Techúa, volver a Él, llegar a Él otra vez para levantarnos. Y sigue en el verso 19, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Clama día y noche, empieza, derrama tu corazón delante del Señor, alza tus manos implorando por aquellos que están débiles, por aquellos que no se pueden sostener, por aquellos que desfallecen de hambre, no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual. Esta es la solución. Si nosotros vemos, Dios nos está dando la solución acá. El video introductorio creo que decía que mostraba como el fin, que todo estaba negro, que no mostraba salida, que no había solución, pero acá está mostrando una solución. Todo libro en las escrituras nos muestra la solución de X o Y problema que nosotros tengamos. Cuando estamos en medio de la depresión, cuando no tenemos salida, cuando decimos esta soledad me está matando, todo esto que estoy viviendo, no lo encuentro. Ve y clama ante el Eterno, ve y arrodíllate ante Él, ve y dile, Dios mío, si tú no me ayudas, si tú no haces algo, yo no sé qué voy a hacer. Él te va a entender, Él va a ver tu corazón si eres sincero o no eres sincero, pero realmente debemos hacer un clamor por quienes, por nuestra descendencia, un clamor por aquellas generaciones que vienen, un clamor para que este mundo no se vaya tan patas arriba y no definitivamente no desvíe a nuestras familias, sino que realmente ellos puedan ser fortalecidos en el eterno y puedan conocer del eterno y saber que Él es el que está teniendo todo esto y Él es el que nos puede ayudar a salir, ¿no? Con esto terminaríamos esta segunda sección. Si vemos este libro realmente pues habla y nos habla muy tanjante acerca del pecado, acerca de las consecuencias y es uno de los que realmente pues tenemos que tener presente en nuestras vidas y más debido a todo, pues por lo que estamos pasando, ¿no? Y más hoy en este día Yom Kippur, pues debimos haber tenido conciencia de esto, de clamar, de implorar, no de señalar, no de decirle, Dios mío, es que tú tienes que hacer esto, de declarar esas declaraciones que nos enseñaban, definitivamente no podemos hacerlo, porque ¿quién es digno de mandar al Eterno o coger al Señor como nuestro mandadero? Pues definitivamente
no lo podemos hacer, ¿sí? Y por eso lo único que nos queda es que confiar en el Eterno, dejar que Él nos lleve, dejar que Él sea el que hable a nuestros corazones, que Él sea el que intervenga en nuestras vidas, ¿cierto? Y cumplir con esto, ¿cierto? El saber que debemos de orar, de que debemos de enfatizar, el querer es tener esos tiempos con el Eterno, de no olvidar lo que Él nos está diciendo acerca del clamar, de que apenas tú puedas y puedas regocijarte en Él, lo hagas, ¿no?